Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Entonces, en este camino yo creo que las mamás, los papás, tienen una voz que tiene que ser cuidada, empoderada, porque son quienes más conocen a su hijo. Y en ese sentido, todo papá, sea en una situación de discapacidad o no, conoce a su hijo y tiene una voz y una mirada que aportar sobre la trayectoria y lo que quiere y lo que le va a servir a su hijo. La voz del profesional, la voz de los terapeutas es innegable que nos ayuda en tanto nos empodere. En tanto esa voz nos ayude a saber, a nosotros encontrar cuáles son las mejores respuestas que queremos para nuestro hijo. Yo siempre pienso que muchas veces a nadie se le ocurriría ir y decirle a una mamá, vos estás malcriando a tu hijo porque lo lleva a tal lado, a la plaza, o le da de comer tal cosa. Todos creemos en este siglo XXI, todos ya creemos que cada uno cría a su hijo de la manera que mejor le parece, de la manera que mejor puede. Pero cuando nosotros ingresamos en el mundo de la discapacidad, pareciera ser que todo eso se pone en tela de juicio. Se pone en tela de juicio si el chico llora cuando entra a terapia, se pone en tela de juicio cuántas horas va a terapia, qué terapias hace, qué terapias no hace, con qué profesional va, qué tratamiento recibe. Y creo que si bien es necesario aprender, hay que aprender para escuchar la propia voz. Y el sistema de salud tiene que aprender también a escuchar a los papás. Esto que decías vos de que hablando en esta semana púrpura y en esta semana de la epilepsia, el cannabis, la dieta cetogénica, son todos tratamientos que no surgieron del sistema de salud, sino que surgen de la búsqueda empoderada de las familias por encontrar otras soluciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que como mamás, como papás, como encargados de la crianza de nuestros hijos, tenemos que tener una voz informada, una voz acompañada, pero también una voz que sea la que comanda este barco, por decirlo de alguna manera. No perder esa confianza en que uno como mamá, otro como papá, conoce a su hijo, vive diariamente con su hijo y que esa voz tiene que ser escuchada por el sistema de salud, por el sistema terapéutico, por la escuela, y encontrar puntos de acuerdo. Y me parece que todavía en estos espacios el sistema rehabilitador sigue vigente, la concepción de la discapacidad como dentro del sistema rehabilitador sigue vigente, y nos impone que muchas veces esas miradas tengan más peso que las propias. Y ahí yo creo que empoderarse como papá, confiar en que uno como papá, como mamá, tiene una voz válida en la crianza de su hijo, es fundamental. Y es como un camino que uno va recorriendo, ¿no? Se va dando cuenta con el tiempo qué cosa funciona, su familia, qué terapia funciona, qué terapia no funciona, cuántas horas. Todos empezamos haciendo mucho al principio, creyendo que, y después vamos viendo que, bueno, no siempre más es mejor, a veces menos, a veces otra cosa. Creo que hay un aprendizaje que uno va haciendo y creo que uno aprende mejor con otros que ya recorrieron un poco de camino también y que nos dan otra mirada desde la experiencia. Como todo en la vida, quien tiene más experiencia puede aconsejar a los que venimos un poco más atrás. Sí, sí, es muy cierto. Completamente cierto. Yo creo que, pues lo que yo decía al principio también vale la pena recalcarlo, y es que tiene mucho que ver nuestra personalidad, tiene mucho que ver nuestra forma de llevar el duelo del cuidador, porque recordemos que el duelo no es solamente cuando tenemos una pérdida material, una pérdida de nuestro familiar, sino también una ruptura
en nuestra vida. Un cambio de hábito también es un duelo. Y aún más cuando de pronto traíamos en nuestra cabeza la creencia de que íbamos a tener la posibilidad tal vez de ver una persona típica al lado de nosotros y ayudarle a crecer. O que de pronto ya teníamos un niño típico, un niño que había nacido a término o de pronto no a término, pero que realmente tenía condiciones típicas y de un momento a otro se encuentra con una patología compleja, ya sea en la adultez, en la adolescencia, en la entrada pues a la niñez, porque pues sabemos que esto no solamente viene desde la genética, como lo decías tú, Marta, no solamente viene desde la concepción o desde que están en el momento de gestación, sino también posteriormente. Y es difícil. No podemos hablar de que es más difícil cuando lo tengo en el estómago y en el estómago, cuando lo tengo en mi útero y me entero de que tiene una patología, no podemos decir que cuando nace, que dentro de la tipicidad de una persona y posteriormente le llega, no sé, una epilepsia, una enfermedad huérfana, no podemos hablar que hay una dificultad mayor o menor. Simplemente estamos hablando de seres humanos en donde se nos hace difícil en cualquier etapa, en cualquiera. Y aún más difícil es tener que aprender de ceros, porque no vienen con manual. Y a nosotros en las clínicas muy pocas veces quienes nos acompañan nos dicen, hay grupos, no estás solo, hay que manejarlo de esta manera, muy pocas veces. Casi que tienen que ser de pronto personas que han pasado por lo mismo, que de pronto digan, ven, yo te ayudo. Y es aún más difícil aprender que empezamos a recibir, porque es más fácil dar que recibir. Entonces son un choque de emociones para uno como cuidador y entre más adulto o más grande sea la persona que adquiere la patología, claro, es mucho más complejo. Y cada día es un sub y baja, un electrocardiograma, a veces arriba, otras veces abajo. Pero qué bonito es desde la resiliencia entender que todos tenemos un proceso diferente, primero, que no hay un orden específico en cuanto a este duelo, que no, primero yo lo niego y luego me pongo feliz. No, 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 no hay un orden. Pero sí es importante saber que desde nuestra humanidad nos equivocamos y que necesitamos estar acompañados. Siempre, siempre. El empoderamiento también es poder llegar a decirle a un médico, doctor, yo hablé o yo escuché o yo leí o yo investigué o yo fui a este curso y me dijeron esto y tal vez golpear puertas y entender que si bien no es fácil, la dificultad la tenemos muchas veces aquí. Muchas veces en nuestro cerebro donde creemos que no vamos a ser capaces, que económicamente no se puede, porque si bien muchas veces nuestro dinero se ve limitado aún más en medio de la discapacidad, las limitaciones también van mucho en nuestro pensamiento. Y es así como vemos, a veces vemos de pronto que las mamás, señora. La discapacidad, y creo que es fundamental que hablemos y lo digamos, la discapacidad no es algo que uno tiene, sino que es justamente la barrera que nos encontramos para no poder desarrollarnos. Creo que esa es la concepción social de la discapacidad que impulsa la Organización de Naciones Unidas, pero que además que muchos países la tienen como una adhesión. Y entonces yo invito, parte del empoderamiento es parte de saber cuál es la concepción de discapacidad y cuáles son esos derechos que cualquier persona con discapacidad tiene y que la Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad es muy clara. Es muy clara, y cuando uno entiende qué derecho tiene, puede empoderarse para exigir que se cumplan. A veces si uno no conoce cuál es el derecho que tiene, es muy difícil pedir lo que merece. Entonces yo pensaba, hay una cuestión acá, que es que muchas veces para pensar la discapacidad, hay que pensarla con la posibilidad que tiene esa persona de insertarse en la sociedad de alguna manera. Entonces, hay un ejercicio que a mí me gustaría que hagamos todos, que es, hay un cuadro y hay una chica que no tiene sus brazos y que está pintando con el pie.
Entonces yo siempre, el ejercicio es preguntarse cuál es la discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene esta chica. Y bueno, uno se toma unos minutos y lo más fácil de contestar es que esta chica tiene una discapacidad motora, no tiene los dos brazos, claramente uno diría, esta chica tiene una discapacidad motora. Y en esa situación la chica no tiene ninguna discapacidad, porque la chica está haciendo lo que quiere, se está insertando plenamente y está pintando. Está pintando una forma que no es la que pintaría yo con la mano porque es como me enseñaron, o como pintarías vos, Eliana, con la izquierda o quizá con la derecha, si sos zurda o si sos derecha. Pero esa chica en esa situación no tiene ninguna discapacidad porque está pintando y está haciendo, o sea, se está insertando plenamente en la sociedad. Entonces, parte del empoderamiento es entender que cuanto más barreras hay para que nuestros hijos o la persona que uno cuida no pueda ejercer sus derechos, aumenta la discapacidad. Entonces, pensar, empoderarse, es pensar que esa persona a la cual cuidamos, a esos niños o al adulto o al adulto mayor, tiene derechos y que esos derechos tienen que cumplirse. Muchas veces en muchos países de Latinoamérica no hay legislación, no está claro, no hay derecho a terapia, no hay derecho al sistema de salud, pero eso no significa que uno no pueda pensar en exigir lo que se pueda, porque creo que si uno se piensa sujeto de derecho, se respeta y puede pedir que los otros respeten las necesidades y las obligaciones que uno tiene en una sociedad. Entonces, pensar que nuestros hijos tienen derecho al ocio, a jugar, en una plaza en condiciones, que tienen derecho a divertirse, que tienen derecho obviamente a ir a la escuela, a recibir la salud, que la familia tiene derecho a tener un tiempo de calidad al interior de sí misma. Muchas veces los hermanos quedan relegados en la capacidad de tiempo, porque no hay quien cuide al niño con discapacidad en un momento para que la mamá o los hermanos puedan interactuar o tener tiempo en soledad a sí mismo, o no hay apoyos económicos. Lamentablemente, sin apoyos económicos, eso muchas veces los padres tienen que, uno de los dos, reducir jornada para hacerse cargo de los andamiajes que va a necesitar ese chico, y al reducir jornada reduce el ingreso, y al reducir el ingreso reducen las posibilidades de seguir disfrutando de los derechos. O no hay sostenes en esto que hablábamos, no hay posibilidades de enfermeros en la casa o terapias en la casa, o de movilidad. Entonces, creo que yo insisto mucho en que empoderarse es informarse. Es informarse, la información hace que uno sepa dónde está parado en algún punto y qué es lo que puede pedir y qué no, y cambiar lo que se pueda. Yo siempre digo que quizás no cambiemos el mundo, pero estamos haciendo nuestra parte. Y quizás uno empieza por descubrir que tiene una necesidad no cubierta y genera un movimiento, o genera una ley, o genera un cambio en las sociedades. Pero si uno no se informa, no aprende, es muy difícil, y visibilizar estas charlas que hicieron ustedes esta semana, esta charla que estamos teniendo con vos, creo que es buscar espacios donde uno puede aprender para empoderarse. Estar empoderado no es solo tener ganas de conseguir lo que uno necesita, sino saber cómo, tener los medios, la información para hacerlo rápido y de la mejor manera, porque a veces uno no puede exigir lo que no conoce que tiene derecho. Entonces, cuando uno aprende, esto lo puedo pedir, esto no, de esta manera lo tenés que pedir, tenés que exigir esta carta de esta manera. Creo que facilita mucho el camino. Yo siempre digo que si a la naturaleza le sumamos la burocracia, le sumamos los impedimentos para los accesos a la salud, cuesta mucho más todo. Entonces, aprender, informarse, buscar
hay organizaciones, hay médicos que informan y empoderan, y siempre seguir buscando hasta que encontremos esos espacios de respeto y que nos informan en lo que necesitemos. No quedarse con alguien que quizás no nos respeta como pacientes, como cuidadores o como papá, y buscar a alguien que nos ayude realmente en el camino. Creo que es fundamental pensarlo de esta manera. Sí, definitivamente. Yo quisiera resaltar, y eso es algo que yo le resalto mucho a las mamitas que hacen parte de nuestra organización, y es el entender que también podemos decir, no me parece, no estoy de acuerdo o no quiero esto ahora para mi familiar, para mi hijo. Porque también, y pueda que algunos digan, ay, pero es que, ¿por qué dice eso? No, lo que sucede es que yo a través de mi historial con mi hijo, entendí a creerle a mi corazón. Aprendí a través de ese maestro de vida que fue mi hijo, aprendí a creer en mi corazón, aprendí a creer en que porque yo a veces tal vez como que el médico me decía así, yo decía, no me parece mucho, y posteriormente me daba cuenta que incluso le había ayudado a mi hijo o le había salvado de algo que tal vez hubiera sido más complejo para él mismo. Y hoy en día yo les hablo a las mamás de esa manera. No es lo mismo cuando un médico me dice a mí, no sé, aumentémosle la dosis al máximo y ya tiene 5 anticonvulsivantes y ya tiene traqueo gastro, ya tiene, bueno, un montón de cosas que si bien le ayudan, también lo deterioran un poco más. Y no es lo mismo que yo diga, ok, doctor, en este estudio o leí o fui a una charla o vi una charla y allí un neurólogo X me decía que después del primer medicamento no funcionan y no tienen el mismo efecto. Claro, algunos dirán, o sea, el ego allí es bastante complejo, pero es válido decir, ok, esta persona no me está acompañando, esta persona no me está guiando adecuadamente. Pueda que sea un buen profesional, eso no se le niega a nadie, porque a veces en algún momento a mí me dijeron que yo les daba mucho palo a los médicos, pero realmente es que uno debe sentirse cómodo con esos profesionales que trabajan hombro a hombro con uno, porque muchas veces las palabras incluso dañan nuestros corazones y nos evitan el tener una vida tranquila. Y no quiere decir que no debemos estar intranquilos, claro que nos vamos a intranquilizar, ¿sí? Al hospitalizarnos, al ver que no duermen, que de pronto tienen un problema gástrico complejo, nos vamos a intranquilizar, incluso con el aspecto económico. Pero no le sumemos más barreras a todo esto que nuestro familiar tiene. Y hay muchas opciones. Afortunadamente y gracias a Dios, en este momento en todos los países no hay un solo médico. Hay muchos con muchas especialidades. Las clínicas internacionales abren las puertas para padres empoderados y familias que buscan soluciones para sus hijos con condiciones complejas. Y a veces, aunque el genetista nos diga es el único que hay en el mundo, golpeando puertas nos damos cuenta que no. Entonces, que esos no que muchas veces recibimos se conviertan en gracias, tú no. Siguiente, busquemos a otro. Porque a veces ahí es donde encontramos la salida, ¿sí? Sí, Y además creo que muchas veces nos pasa esto, nosotros en Fundemia acompañamos familias que tienen que atravesar una cirugía que es de mifrectomía, que es una cirugía radical, y muchas veces nos pasa esto del cuidado en los hospitales, ¿no? Que es un temón, porque pasar una hospitalización de varias semanas supone un cuidado extra hacia el cuidador, y nosotros decimos, como ustedes muy bien pusieron en la charla también, que uno se tiene que cuidar para poder cuidar al otro, porque no hay forma de cuidar si uno no está bien. Entonces, además bueno, esto que nosotros hacemos como un paralelismo en esta pandemia brutal que nos encontró el año pasado, con estas cuarentenas larguísimas, donde uno extrañaba hasta salir a dar una vuelta al sol o comer comida casera,
Y muchas veces nosotros nos encontramos que como mamá o como papá que pasa hospitalizaciones tan largas, es un poco eso también, o sea, salir a dar una vuelta para no estar todo el día con la luz de la pieza, o insistir en que comamos, insistir en que durmamos si se puede. La idea de esta que para criar a alguien se necesita una aldea. Muchas veces se necesitan varias aldeas que ayuden, pedir ayuda, ceder el control del cuidado. También supone un gran paso, entender que uno no es el único experto que puede cuidar a su hijo, sino que por momentos puede haber otro que también lo haga muy bien, tíos, padres, profesionales, la pareja. Y en este camino creo que también hay que, muchas veces nos encontramos diciéndole a las mamás que además de cuidarse, pueden pedir a los médicos en esos momentos también, exigir que el cuidado de la salud sea respetuoso. O sea, que haya un ida y vuelta. Creo que esta medicina vertical, donde el médico era el gran universitario que estaba con el guardapolvo blanco detrás de un escritorio, se acabó. Algunos profesionales lo entienden más rápido y otros no, pero la medicina verticalista no existe más. Hoy cualquiera tiene mucho más acceso a la información, puede pedir que le informen. Yo tengo una frase que es: exigí que te lo expliquen como si tuvieras 2 años. El médico, uno tiene derecho a entender qué es lo que está pasando. Parece una cosa muy, muy básica, pero uno tiene derecho a saber qué pasa, cuál es el tratamiento, por qué se hace esto y por qué no se hace otra cosa. Y eso es un derecho, es el derecho a la salud, es el derecho a tener acceso a información sobre lo que pasa con el cuerpo de uno o de quien uno tenga a cargo. Y en ese camino creo que hemos avanzado un montón, que la telemedicina va a ayudar un montón porque va a acercar mucho más en regiones que por ahí estaban muy, muy alejadas de los grandes centros en Latinoamérica, donde se nuclean los profesionales a veces especializados en cosas complejas o poco frecuentes. Y creo que el COVID y nos dio otra perspectiva de lo que a veces nuestras familias viven a diario. Esta situación de incertidumbre, esta situación de encierro, esta situación de no poder hacer otra cosa sino aceptar las directivas de los sistemas de salud, de salimos a tal hora, volvemos, hay que usar barbijo, hay que lavarse las manos. Situaciones que nosotros venimos transitando hace años a veces, y uno por lo menos en muchos de nuestros miembros, nos pasó que era, bueno, ahora todo el mundo está viviendo lo que nosotros vivimos durante días y años, ¿no? Esto de hay que cuidarse de esta manera, hay que hacer esto otro, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Uno tiene ganas de ir a ver un concierto de rock, no se puede porque hay que quedarse en casa. Y creo que, bueno, ojalá esto haga que tengamos sociedades un poco más inclusivas, que permitan pensar lo que otras familias viven, que hay otras realidades, que no es solo, que la discapacidad es mucho más común de lo que uno cree, y que la diversidad humana es el motor de la humanidad. La humanidad avanza por su diversidad. Si todos fuéramos iguales, no habría progreso. Entonces, dejar de tenerle miedo. Creo que realmente vamos a hacer sociedades inclusivas cuando uno reciba la noticia de que tiene un hijo con una discapacidad y uno no tenga que hacer el duelo, sino que lo viva sabiendo que va a tener los andamiajes, los derechos, los sostenes por parte del Estado y de la sociedad para vivirlo y disfrutarlo a su hijo como a cualquier otro. Creo que nos falta un montón, pero creo que, bueno, de a poco vamos construyendo sociedades un poco más inclusivas. Sí, sí, muy cierto.
Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos ayudas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.